Para el repaso de lo que estamos viendo en la campaña y el tema plagas. ¿Qué estoy viendo? Y varios recorrí el campo. Ayer estuve en Carlota, Río Cuarto, y bueno, lo que estamos viendo acá en el monitoreo. Uno de los problemas que estamos teniendo en el sector en general, se veía venir esto, es esta parte, es la parte de calibrarnos, o sea, calcular defoliación. Después de tantos años de soja intacta y de no mirar tanto la defoliación, como que se olvidó el sector, más un montón de técnicos nuevos que han entrado y estoy viendo esta parte, que para mí la más importante. Primero, entender los porcentajes de defoliación y sus cálculos, sus estimaciones visuales, que hay metodología, campo, pero una forma más fácil es llevarte el teléfono esta imagen, el gráfico que muestra distintos porcentajes, para poder calcularlo. Y lo importante de la defoliación no es cuán comido está para la toma de decisión, sino lo más importante de la defoliación es ver su evolución para ver cómo estoy manejando la sanidad del cultivo. Más allá después del control de plaga, que es un complemento para proteger la hoja. ¿Esto por qué lo planteamos? Y no la toma de decisión en base a una defoliación, porque es muy distorsivo el porcentaje de acuerdo a la situación que estemos viviendo. Para dar una idea, fíjense, esto voy a ir a dos trabajos de defoliación, que uno más viejo que otro, este es uno de los más nuevos que había, que era de Juan Carlos Gamundi, que él, por ejemplo, separa lo que era en vegetativo y reproductivo, como históricamente se hizo, pero separó, algo que antes no se hacía, en grupos cortos y grupos largos. Si ven los porcentajes de floración que toma él como umbral, en base a sus ensayos, fíjense lo que significa en vegetativo, lo que es un 30-35%, lo que es un 10% en reproductivo, y lo que estoy viendo es que nadie tolera ese nivel de defoliación, absolutamente nadie. Y entonces es como que estamos desfasados los criterios. Planteo esto porque hay un trabajo viejo de Iannone que también plantea porcentajes similares. Entonces, estoy viendo muchos controles en base a lo estético y no se está entendiendo bien la funcionalidad de la hoja, que es lo que más me preocupa. ¿Por qué digo esto? Porque lo ideal sería, este otro trabajo también viejo, pero que vale la pena traerlo, que habla del IAF y de lo que es el rendimiento. Entonces tengo que ver cómo se va generando nuestras hojas, los cultivos, es lo más importante, y cuáles son los momentos críticos en los cuales yo tengo que defender esa hoja donde puedo tolerar muy poca defoliación o más defoliación. Y tengo que manejarlo lote a lote. Por ejemplo, el año pasado, la defoliación de un cultivo de soja era prácticamente nula como política de manejo, porque ante semejante estrés, las hojas no cerraban surco, todas mis hojas eran muy importantes. Entonces, cuando siempre se dijo que la soja tolera alto porcentaje de foliación, es cierto, pero hay que ver en qué situación lo hace. Esas son situaciones de lluvias normales, crecimiento muy normal, donde la soja cierra surco y hace toda una canopia que sombrea completamente el suelo. Entonces, lo que nos pasaba el año pasado era esto, que estamos en esta situación, que voy al mediodía, estoy en un estado reproductivo, que ya sé que no genero más hojas, y tengo luz en el suelo. Ahí la defoliación tengo que ser muy poco tolerante. Distinto es a un cultivo que llega a esto, que voy al mediodía y está todo el suelo sombreado. Es un blanco y negro en el manejo de la defoliación. Y en eso hay que tener cuidado con esto, que estoy viendo algo similar, más con la lluvia que hemos tenido estos días, acá por lo menos por la provincia de Córdoba. Sé que en Buenos Aires también llovió. Después hay que ver los tiempos en qué estado fenológico están los cultivos. Pero esto me recuerdo que pasó 2017-18, esto es una soja en R5, surco cerrado, porque sufrió un estrés térmico y de falta de agua muy fuerte en enero. Recuerdo que llovió el 15 de febrero, que fue lo que nos salvó la cosecha. Pero voy al mediodía y encuentro mi lote así, que un montón de luz me llega al suelo. Entonces, fíjense, ven la foto anterior, parece que está cubierto el suelo, pero cuando voy caminando lo veo de esta forma. Esto me está diciendo que todas las hojas las tengo que cuidar a muerte porque se dejó las hojas necesarias para poder rendir. Distinto si esto es un cultivo como esto, que veo esta pequeña defoliación, pero está totalmente sombreado el surco. Acá, por ejemplo, está la cabecera, que siempre digo que es una mentira, que no hay 2/3 de hoja, sino que cuando está en R5 y cerró muy bien el surco, el tercio inferior se cae y queda un tercio medio sombreado y un superior. Cuando tengo un cultivo de este tipo, con muy buena performance de crecimiento, ahí la defoliación sí puedo tolerar más que el host. Eso tengo que ir jugando constantemente, porque lo importante es interceptar toda la luz. Entonces, cuando se dice que el cultivo tolera alta defoliación, que acá puedo tener un 10-15% de defoliación, es porque la hoja sombreada va a compensar al entrar la luz por lo que está comido arriba.
yo lo que tengo que tratar de ver es que nunca llegue una defoliación que me llegue luz al suelo. Entonces eso es para después manejarlo, la defoliación por un lado, para después entender la dinámica de la plaga y ver cuándo hacer un eventual control. Sí, evitar esto, estas desesperaciones que siempre digo, esta defoliación no mueve la aguja de rendimiento. He tenido discusiones muchas veces con productores y técnicos de campo. Y acá no estoy diciendo control o no control, ese es otro tema, que hay que ver los tiempos operativos, los tiempos de la biología de la plaga, para ver cuándo tengo que hacer una entrada pertinente de insecticida. Pero sí saber que este daño no mueve el rendimiento y ver cómo lo manejo. En cuanto a orugas que estamos viendo, principalmente estamos viendo lo que es cultivo soja 3. Esta la menciono como la número 1 porque es la que voy a ir de menor a mayor importancia. Lo que está ocurriendo, ¿no? Oruga del yugo colorado sigue estando eventualmente en ciertos sectores, más presente no en NEA, norte de Córdoba está presente también, norte de Santa Fe, y a medida que bajamos hay menor presión. Pero siempre está muy asociada también lo que es malezas y lo que es yuyo colorado. Ella ama y adora el yuyo colorado, entonces hay que ver los lotes. ¿Por qué nos preocupa esta? Principalmente la mencionamos más allá de la defoliación, pero por ahí la población no son muy elevadas los lotes, en términos generales lo que estamos viendo, pero sí sabemos que en R6 principalmente, empieza a comer grano. Entonces a veces esa población que era 1, 2 por metro, despreciable la defoliación que me podía causar, cuando va a comer grano es muy significativo y encima lo hace en una etapa del cultivo que es imposible que pueda repararse. O sea, si me comiese vainas en inicio de R5, yo sé que el cultivo compensa un poco con evitar aborto de vainas. En R6 sabemos que prácticamente es como que se me está metiendo dentro del silo a comer. Y aquí interesante, porque fíjense acá que me hizo el productor, esta foto que saqué en el norte de Córdoba, cuando estaba ocurriendo esto, lo que aplicó fue una diamida. Lo peor que podés hacer en esta situación es aplicar una diamida, y ya lo vamos a explicar cuando veamos insecticida. La otra que está dando vuelta, que a diferencia de Cosmiode, la prima hermana Frugiperda, Sphaerothera frugiperda, Cosmiode, si bien las dos tienen en común que son polifitófagas, la gran diferencia es que Cosmiode siempre prefiere hoja ancha antes que hoja fina y Frugiperda siempre prefiere hoja fina antes que ancha. Pero sí puede comer soja y nos ha pasado lotes de descuido, de no revisar las malezas gramíneas, que hay altísima población de Frugiperda en toda la región esta campaña, lo vemos en los pastos, en las casas, en todos lados, y no ha pasado que no ver la maleza con presencia de plaga, o no se controla la maleza, o eventualmente termina a comer la maleza poca que hay, o se controla la maleza sin insecticida y después nos pasa eso en el paño, unas 40, 50 Frugiperda por golpe de paño, que asustaban muchísimo. Eso es, digamos, no estar afilado al monitoreo de la dinámica de la plaga, hay que revisar siempre eso. Oruga bolillera, hacemos un blanco y negro que es acá soja intacta y no intacta, la que tenga la proteína CRY1A, porque tiene muy buen control todavía para el Helicobacter pagelo-topoidon, esta proteína en Argentina, no hay ningún caso de falla de control, pero eventualmente a veces sí tenemos soja no BT y que tienen presencia de esto y que tener mucho cuidado en la próxima generación que se va a venir para esta etapa de febrero, que puede comer vainas y hace el mismo daño que lo que hace Cosmiode. Cosmiode lo hace al final, esta generalmente lo hace al inicio de formación de vaina, pero sabemos que acá el control también, una diamida, sería un error terrible cuando está comiendo vainas. Y ya cuando vamos a insecticida vamos a decir por qué es. Y por último, dentro de lo que estamos viendo en soja de lepidópteros de orugas, la más importante es esta niña, para esta campaña y creo que para las venideras nos va a hacer renegar bastante, que es Rachyplusia nu, porque es justamente la que está escapando a intacta, que de que pasó en Brasil, ya hace 4 campañas pasadas, 2021, los primeros reportes de fallas, ya se declaró en Brasil la resistencia. En Argentina no está declarada la resistencia formalmente ante el sinavismo, pero yo ya sé, por comentarios de las dos partes, tanto de Senasa como la gente de Bayer hoy, de los ex Monsanto, que están presentando todos los papeles para hacerlo formalmente la presentación de la resistencia, porque hay que hacer una serie de pruebas para demostrarlo. Pero el campo sabemos que no tiene ya control alguno intacta sobre ella. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchos me plantean si hay que hacer un manejo distinto por ser o no intacta para Rachyplusia. No, Rachyplusia no hay que tomarla exactamente igual si la soja es o no
es intacta, que tenga la protección de la proteína CRY1AC. No cambien nada. Y ojo, porque también suele estar Conquesta, que tiene dos proteínas, CRY1AC y la CRY1F, y la resistencia es cruzada. Tampoco tiene efecto Conquesta sobre Rachyplusia nu. Entonces hay que tener bastante cuidado sobre esta niña. ¿Por qué insistimos mucho sobre Rachyplusia? Porque he tenido varias consultas por Crisodexis, si puede ser ella o no. Hasta ahora está viéndose en todo el Cono Sur, tanto en Brasil, trabajos que están haciendo la gente Colombia, es muy interesante todo, que las proteínas estas para Crisodexis siguen funcionando muy bien. Que la que está escapando, que su fitness hace que tenga, su performance hace que tenga resistencia a toda la población a la proteína, es la especie Rachyplusia nu, no Crisodexis includens. Eso porque después está lo que Crisodexis era más tolerante, o no, la información sobre la tolerancia de Crisodexis a veces también generó muchos mitos, pero eso complica. Sabemos que es Rachyplusia la que tenemos en los lotes y que es la misma que está en girasol. ¿Por qué planteamos eso? Porque en girasol ha tenido muchos problemas esta campaña. Antiguamente no había problema en girasol. ¿Por qué? Porque al haber menor presión en toda la región por no estar en soja, había menor cantidad de medidora. Hoy, al haber más medidora por escapar en soja, girasol esta campaña tuvo sus sorpresas y las dos tienen las mismas características, tanto Crisodexis, que puede estar en girasol, como Rachyplusia, que la característica tiene tanto en girasol como en soja, es que siempre están en el embés de la hoja, siempre están en el embés, la gran parte de la población. Entonces, cuando yo veo esto, siempre cito un trabajo que hicimos hace años con la gente de una estancia, Las Pencas, del norte de Córdoba, con ellos muy preocupados cuando empezó todo el run de rollo de soja, con calidad de aplicación, con avión, un trabajo muy grande que hicieron ellos en tarjeteo, y cuando me pasaron los datos para analizarlo, el factor común, porque es un trabajo muy grande, pero que encontramos, muy interesante, que dentro de ese trabajo pusieron tarjeta arriba y en el embés, o sea, simulando estar en la parte superior e inferior de la hoja. De todas las variables de aplicación que pueden imaginarse con avión, de volumen de agua, aceite, etcétera, etcétera, el factor común era que en el mejor de los casos, cada 15 impactos en la parte superior de la hoja era un impacto en la parte inferior. Esa es la relación, 15-1. O sea, es muy poca la proporción de impactos que tenemos en el embés con respecto al impacto que pongo en la parte superior. ¿Qué me está indicando esto para esta oruga? Que el control es principalmente por ingestión, no por contacto. Entonces la ingestión ya tiene otros tiempos, es más lento que lo que es el contacto. Entonces ya ahí tengo que tener en cuenta cómo tomar decisión para manejar la defoliación que hablamos en un principio. Entonces, en eso que se nos suma, que está pasando siempre la campaña pasada y esta ahora con algo errático. Esto es la tesis doctoral de Adriana Saluso del INTA Paraná, un trabajo espectacular que tiene ella, que me lo compartió, donde acá que muestra es la tasa de desarrollo de las orugas dependiendo de las temperaturas. A mayor temperatura va incrementando la tasa de desarrollo. Esto es lo que me muestra este gráfico, cuyo óptimo está alrededor de los 31 grados. Y que la oruga tiene mayor tasa de desarrollo en girasol que en soja. Interesantísimo esto del trabajo para después extrapolar esa información al campo y su manejo. Que si vemos esto que publicó Adriana en el Boletín Entomológico este año, de su trabajo que muestra temperaturas medias y la duración del periodo larval. Fíjense, una temperatura media de 20 grados, 24 días tardas desde que empieza la L1 hasta empupar, o sea, desde que sale el huevo hasta empupar, los periodos larvales. Ahora, con una temperatura media de 31 grados, se achica a 12 días, casi a la mitad. Es increíble el desarrollo de acuerdo a las temperaturas. Entonces eso también hace que veamos los tiempos que tenemos. Un clima como que tenemos hoy, que bajó temperatura, que estamos todos relajados, que ha llovido, la evolución es más lenta. Los días previos, la evolución es más rápida. Entonces hay dos factores ahí. Los tiempos operativos para el control deseado y entender también que a mayor temperatura, la mayoría, por una cuestión de actividad metabólica, la mayoría de los artrópodos tiene que detoxificar más rápido todo, porque tienen mayor actividad metabólica. Entonces también eso nos suma un poquito más los problemas de las fallas de control que puede haber, de los deseados, más que falla de control de no lograr el control deseado. Por ahí el falla de control pasa por otro lado. Entonces eso para empezar a desmitificar algo que
me está ocurriendo que tengo miles de consultas de que las diamidas no tienen el mismo control que antes. Lo cual cuesta en el día a día y en la percepción, que es más que nada una percepción. Esto para mostrar la campaña pasada, que fueron las temperaturas, que fueron altísimas. Yo creo que este año las temperaturas promedio van a ser un poco más bajas, pero sabemos que hemos tenido esos días de alto calor. Entonces, ¿qué vemos diferencias? Y empezar a entender por qué derribar mito, eso de que las diamidas no andan por igual. Miren, una cuestión de las generaciones y lo que hizo Soja Intacta, que me pasó al principio de esta campaña. Estas fotos que pongo, la primera que dice 3 de enero del 2007, pico de medidora increíble, esta foto la sacaba la IPF, increíble, y esta es la campaña pasada, 15 de abril del 2023. El gran pico se dio en abril, de medidora. O sea, siempre están, tenemos que entender de que pasa nuestro invierno, que al estar la actividad de artrópodos, generalmente sabemos que pasan como pupas los lepidópteros, que las chinches, por ejemplo, son invernantes, se activan durante el verano. ¿De qué dependen los picos poblacionales? Y dependen mucho de cómo la región va variando las lluvias y cómo va creciendo todo lo que es la flora, todo lo que es lo verde. Entonces, las últimas campañas con semejante sequía y retrasos en toda la región de fecha siembra, era normal que se retrase. Esta campaña, que se empezó a sembrar un poco más temprano que campañas previas, se empezaba a ver verde antes, todo el mundo decía, ¿qué pasa que en enero ya hay medidora? Yo le decía, es normal, es lo que siempre ocurría, que en enero haya medidora. ¿Qué me preocupaba a mí? Y para estar atentos, y con esta charla hoy para ustedes, es que empezó en enero a hacer generaciones y como los más viejitos recordamos, como decía Aragón, el Inter Marco Juárez, que medidora de enero y Anticarcia de febrero, después en los 2000, a principios de los 2000, Anticarcia, a mediados de los 2000 le diría, Anticarcia dejó de ser el problema y empezó a aparecer Crisodexis, la falsa, como gran protagonista, pero siempre era Raquiplusia de enero y Crisodexis de febrero. Lo que estoy viendo que esta campaña va a ser siempre Raquiplusia, porque no están las otras. Entonces es de esperar que nos siga molestando de acuerdo a la fecha de siembra y los cultivos que tengamos. O sea, que tengamos otra generación que puede ser importante después de acuerdo a cómo venga el puente verde, cada que la generación se exprese más o menos en las distintas regiones. Entonces es de esperar que siga molestando la medidora en los próximos días, en los próximos años. Sí, algo que estamos viendo fabuloso y que hay que tener mucho cuidado es con el control biológico. ¿Por qué digo tener cuidado con el control biológico? Esto, por ejemplo, estoy viendo mucha presencia Copidocema, también estoy viendo de otros parasitoides, hay Eupectrus, se está viendo mucho, que son unos huevitos y después unas larvitas que están en el lomo de la oruga, se ven muchísimo, no le voy a poner foto de esto. Pero ¿por qué digo tener cuidado? Primero protegerlo y hacer aplicaciones cuando son necesarias, que lo sabemos, que la mejor forma de cuidar el control biológico es con criterio. Pero lo otro es que a veces no nos disfraza el control biológico bajas dosis, porque a veces hemos manejado las dosis sin querer a campo, los técnicos y productores nos gusta jugar con eso un poquito más, un poquito menos, y la casuística a veces sin dejar testigos, que es lo más importante siempre cuando experimentamos, el no dejar testigos decimos, mira, funcionó acá, funcionó allá, o sí o no, y esto nos tapa. Para aclarar, voy a mostrar un ejemplo que nos pasó con Cosmiode, que queríamos hacer un ensayo de escalera de dosis de diamida, y pusimos una dosis ínfima, irrisoria, que sabemos que tendría cero control, y una máxima dosis. Y cuando vimos los controles, la mínima dosis las había matado todas, a los 3 días. A los 5 días, la evaluación de los 5 días, los testigos estaban todos muertos por esta virosis. Obviamente el ensayo no nos sirvió para saber cuál era la dosis adecuada, pero sí dijimos, mirá cómo la virosis nos hizo de sinergismo de baja dosis de una diamida. Por eso digo que a veces hay que tener cuidado con las dosis que usamos y vemos lo que ocurre en los distintos lotes. Esto también te puede poner un poco borrosa el concepto de qué dosis estoy usando y qué control tengo. Entonces, metiendo insecticidas, para decir el manejo de los lepidópteros y los errores a veces que cometemos, recuerden que los insecticidas tienen 3 formas de actuar: vapor, contacto e ingestión. Contacto directo e indirecto. Sabemos que vapor, ya está bien en prohibición, clorpirifos se prohibió, viene muy observado, es un modo de acción que tenemos que dejarlo al lado y entender cómo funciona el contacto y cómo la ingestión. ¿Por qué planteo esto? Y fue lo que dije en el caso del contacto,
para lo que era bolillera y el caso de Cosmio de Quique que pusieron diamida y lo peor que pueden hacer. El principal modo de acción que tiene la diamida es por ingestión, por ingestión. Entonces yo pongo un producto que actúa por ingestión y mi problema está comiéndome vaina, donde sé que la ingestión es despreciable del insecticida, porque todo el producto me llega en hoja, es imposible que funcione, a mí la situación me estaba diciendo que era de contacto. Entonces, más allá que el producto funcione sobre el epióptero en sí, que si yo le doy de comer esa diamida a estas dos especies van a morir en su dosis adecuada, pero no está comiendo donde yo quiero que coma, está comiendo en un lugar donde no va a haber producto. Ese simple razonamiento a veces no se hace a campo y se comete esos errores. Entonces, cuando yo veo que el contacto, y que se da principalmente, no es que no entre el contacto por otras partes del tegumento, sino que la vía donde por mayor vía de penetración tiene la mayor facilidad de penetrar un producto por contacto, es por los espiráculos del insecto, lo que me está mostrando esta foto es que no puedo prescindir de un tensioactivo cuando voy a usar un insecticida de contacto. Es lo que me está planteando esto. La ingestión, como lo veníamos diciendo, bueno, hay que preguntarse dónde se está alimentando el problema que yo quiero controlar y ahí poner el insecticida. Ese simple rozamiento a veces no lo vemos y no nos damos cuenta. Entonces nos pasa dos cosas. Medidores, como dije, están en el ENVES, va a actuar por ingestión. Entonces hay que ver cómo pongo el activo. Saber que si lo pongo en forma temprana, obviamente la parte nueva no va a tener producto. Si lo pongo más tardío, sí. Pero acá también, ojo, hay que ver el volumen de hoja a cubrir. Pues si yo pongo una soja más pequeña, la gota, la concentración de activo por área foliar va a ser mucho más alta que una hoja, un cultivo con mayor desarrollo, con mayor número de hojas. La cantidad de activo por hoja va a ser más baja. Entonces, eso tengo que contemplarlo en campo para manejar, ahí sí puedo manejar las dosis. Sabemos que a veces tenemos un marbete en márgenes de dosis y sabemos cuándo puedo usar un poco la más alta o la más baja para poder cubrirme de ese control que más de una vez no lo tenemos en cuenta. ¿Por qué no lo tenemos en cuenta? Porque históricamente hemos manejado por hectárea y está bien que sea así porque es la forma fácil de expresarlo. Y aparte los registros son así, ¿no? Sería un lío que tendremos que registrar dosis de acuerdo al tamaño de planta. Pero sí tenerlo en cuenta ese factor a la hora de la toma de decisión a campo, con los márgenes que nos dan siempre los marbetes de control. Y en eso ver esto. Esto, por ejemplo, que me ha pasado que tengo miles de consultas y esa sensación de todo el mundo que las diamidas ya no tienen el mismo control que tenían antes en las orugas. Para aclarar un poco ese mito que estoy viendo dando vuelta. Hasta ahora los trabajos que muestran, y el que tengo yo el más fresco es de la gente de Linta Marco Juárez, de Fernando Flores, mostraba que la performance de la diamida está siendo similar a las campañas previas. Ellos con trabajo de la DL50 en laboratorio. O sea que no hay un gran suba de tolerancia de las orugas a las diamidas. O sea que no pasaría por ahí de laboratorio, te lo está mostrando, está bien que es uno solo, una sola región, tiene que hacerse en más lugares, pero te está mostrando que no. Y estoy teniendo varias consultas de esa región de falla de control. Lo otro es ver esto, por ejemplo, que ¿dónde está la oruga? Por ejemplo, anticarsia, que no la estamos teniendo, no me olvido ahora, es muy fácil de controlar. Y esto que voy a mostrar son de nuestras planillas de Excel, que hacíamos a veces informe histórico para nuestros clientes, de la eficiencia de control de acuerdo al producto que usaban, a la plaga, etcétera, etcétera. Cuando veíamos el factor como un plaga, a ver cómo andaban los controles en todos nuestros asesorados, nos daba que anticarsia tenía un promedio de control del 90%. Promedio estoy hablando, con muy poca variabilidad entre todos los casos evaluados. Ya medidora tenía un 75% de control promedio, con mayor variabilidad dentro de los casos evaluados. Y bolillera, cuando está comiendo vaina, 50 y 55% de control promedio, con mayor variabilidad todavía. Eso lo acusamos al posicionamiento que tiene la plaga en la planta, lo cual a veces nos olvidamos. Y le voy a hacer escuchar un audio de un técnico amigo que me pasó, a ver si lo escuchan, voy a poner lo más fuerte posible. Ahí va. Beto, ¿cómo andas? Buen día.
¿Se escuchó el audio? No, Sí. no se llegó a escuchar. Ah, bueno. No, Betito. La primera parte nomás, Beto. Bueno, lo que me pregunta Nos este manda colega... a cada uno. Mandanos a cada uno. Ah, lo que Somos pregunta- 206. Sí, me vuelve loco. Lo digo acá rápido. Lo que me pregunta este colega me dice, mira, un productor que aplicó, que tenía 6 orugas, aplicó con 6 promedio y le quedaron 3, 4, que mató a la mitad. Y lo que aplicó era Intrepid, metoxifenozide, la dosis de 150 con 200 de bifentril. Entonces, lo usaba yo como argumento es decir, mira, está fallando o no están teniendo el control deseado y están teniendo la percepción independientemente del activo. ¿Por qué todo el mundo me habla de tolerancia a las diamidas, que las diamidas no tienen la misma performance que antes? Porque hoy a nivel nacional es el producto más utilizado. Pero están todos con la misma problemática de no entender estos detalles para controlar la medidora. Entonces, estoy teniendo casos, nada más que son muy pocos también de los otros activos. Entonces, yo saco el factor común, no es el activo, es otra la problemática. Entonces, por eso digo que se ha generado mucho el mito de que la diamida no tiene la misma performance. ¿Qué me pasa? Que después de la diamida, aplicar una diamida y que tienen control parcial, van con otro producto y me dicen, viste, ahora el producto nuevo funciona. Esto también es histórico, que a veces con Nigarzaba nos reíamos y decíamos un chiste que me tomé un whisky, 2 whisky, 3 whisky, el cuarto whisky le puse coca, viste, la coca me hace mal. Entonces, no es comparable cuando hacemos sumatoria de activos por falla de control diciendo el último funcionó. Ese razonamiento hay que descartarlo. Porque digo, si me hubiese puesto el activo que sí funcionó, primero hubiera tenido los mismos problemas que lo que estamos observando. Y para recordar a los más jóvenes, en los años 2006, 2007, una seca muy importante, no, 2005, 2006, un ambiente muy feo en el norte de Córdoba, recuerdo que nos fallaban 2 litros de clorpirifos mezclado con piretroide. Que si 2 litros de clorpirifos no funcionaba, sabíamos por dónde era el problema, era calidad de aplicación. Entonces siempre Medidora nos mostró eso, siempre te refleja esos detalles, pero siempre el sector va al activo, porque digo el sector, porque no es productor, técnico, todo el mundo, va al activo y dosis antes de ver estos detalles que no son menores, porque son para mí lo más importante, que es la llegada de gota y la actividad de la plaga. Para una idea, fíjense, esto fue de la campaña pasada, para ver dónde nos metemos. Hoy estamos un día hermoso, pero sabemos que los días para atrás cómo fueron. Lo que ven los gráficos de arriba, cada línea es un día y la variable a lo largo de cada media hora de una estación meteorológica. Los dos gráficos arriba son de enero, los dos gráficos arriba, de abajo son de febrero. Lo que está a la izquierda es temperatura y a la derecha humedad relativa. Esto es enero-febrero. Cuando tuvimos el ataque medidora, si vemos, era abrupto la caída de la humedad a partir de que se levantaba el sol y lo que era la temperatura. Y en estos últimos días tuvimos algo muy similar. Que cuando dio el pico de medidora la campaña pasada, que hubo también de nuevo falla de control, que se dio en el mes de marzo, fin de marzo, abril, si ven, la mayoría de los días teníamos a partir de las 7 de la mañana una elevada temperatura, pero entre la noche teníamos muy buena humedad ambiente. Pero muchas aplicaciones caían en malas condiciones y siguen cayendo en malas condiciones y no somos sinceros del sector al respecto. El miércoles estuve, o martes, no recuerdo, en Citón, y hablando con un encargado de campo me dijo, no te preocupes que hoy a la tarde hacen el control. Era para otra plaga, no para medidora. Y yo sé que el horario que llaman a la tarde es a partir de las 6. A partir de las 6 de la tarde seguimos con 30 y pico de temperatura y sé que la llegada de gota es muy mala. Entonces, estoy haciendo mucho hincapié en esto, que para mí es mucho más limitante que la dosis y el tipo de activo que esté utilizando. Entonces, este es el gran problemática que estamos teniendo con lo que es lepidópteros. Otra cosa que me está preocupando con las plagas para esta campaña son estos niños, tanto trips como aranuelas, que no le estamos dando la importancia. Aranuela, como es explosiva, en seca, sí le damos importancia, pero trips a veces lo dejamos más de lado. ¿Qué tenemos que entender estas plagas? Que son de rápido desarrollo. Por ejemplo, trips entre 10 y 13 días. No tengo, pero se voy a dar un ejemplo para aranuela, no lo tengo hecho para trips, cómo cambia con la temperatura. Pero sabemos que es una plaga muy rápida que hace muchas generaciones y hay un momento que a nivel regional es un gran pico de población. ¿Cuál es el objetivo de control de trips? El objetivo es para proteger el tercio superior de hojas. O sea, el objetivo a proteger es el tercio superior de hojas. Estos son trabajos de Juan Carlos Gamundi que muestra
muy lindo esto que, por ejemplo, el tercio inferior sombreado, con o sin control, ojo, tercio sombreado me refiero a una soja que cerró surco, muy linda, que está con los dos estratos llenos de hojas, muestra que el tercio sombreado con o sin trips no cambia su fotosíntesis. Ahora, el tercio superior te cae a la mitad. ¿Por qué digo una hoja linda, normal? Porque el año pasado, una soja que no me cerró surco, prácticamente el tercio inferior valía igual que el tercio superior en su importancia en generar fotocitatos, porque le llega luz, porque no terminó de cerrar el surco, y la hoja inferior es tan importante como la superior. Entonces ahí me muestra el objetivo controlar. Y sobre eso, yo tengo que decir cuál es el objetivo a proteger la acción de control. Porque en este trabajo que hizo Gamondi junto a Perotti, la entomóloga también que está en el INTA Olivero, que muestra los momentos de aplicación para controlar trips, si ven control a partir de R5 en medio, es lo mismo que aplicar en el testigo. Esto es lo que llamamos tratamiento de venganza, o sea, lo que hay que tratar de evitar es el raspado. Entonces, el momento crítico del cultivo es a partir de R3, cuando no hace más hojas. Y a partir de R3 tengo que ver si tengo el pico de trips en qué momento. Puede ser que lo tenga en R3, o sea, ojo, no es que hay que aplicar R3, porque tiene que ver cuándo te coincide con el pico de la plaga. Puede ser que la plaga aparezca en R5, tendrás que aplicar R5 y va a tener respuesta. Recuerden que justamente acá muestra esto, el estadio fenológico, el momento que se hizo aplicar, pero que estaba la plaga presente. Si no hubiera estado en R3, seguro que no iba a tener esta respuesta o respuesta totalmente distinta a este ensayo. Pero da una idea de no llegar tarde a la aplicación y que sí hay mucha respuesta. En mi experiencia personal, cuando hemos hecho rendimiento, campaña que nos faltó bastante agua en el norte de Córdoba, 17-18, si ven el testigo versus el tratado, tuve una diferencia entre 7 y 8 quintales acá, de acuerdo a la repetición donde cosechábamos, que el testigo nos rendía 8 quintales, 9 quintales, y los tratados entre 15, 14 y 15 quintales. Era mucha la diferencia con sequía. Y el mismo año lo hicimos bajo riego, la diferencia fue de 3 quintales aproximadamente. Una soja que rendía los tratados 32 a 33 quintales, nos rendía 29, 30 quintales los testigos. Entonces, cuando veo esto, decir, bueno, y el control, aquí se hizo en R5, pues la soja estaba en R5 cuando hubo el pico de trips, y acá lo hicimos en R3, porque una soja que se había sembrado un poco más tarde, bajo riego, que si ven el desarrollo foliar era mucho más grande que la anterior en secano. Entonces hay que ver esas contemplaciones para ver el momento en que tengo que hacer el control oportuno de esta plaga. ¿Por qué planteo esto con Aranuela? Que hoy, con lo que pasó anoche y el día de hoy es una cabeza que no te deja pensar en Aranuela, que fue lo que pasó a principios de enero. Pero ¿qué es lo interesante de esta plaga? Entender que trips se dan picos porque es una cuestión regional. Se mueve mucho en la región de acuerdo a cómo venga creciendo. Una plaga que se desplaza mucho con el viento. Aranuela no. Los desplazamientos por viento son ahí entre las plantas, cortito. Generalmente Aranuela es un habitante normal del lote y lo que vemos es cómo explota la población en el lote y en el sector. O sea, yo tengo un lote como este, que están viendo una foto, no se me va a ir de esta punta Aranuela a la otra punta. Si acá empieza primero la población es porque acá empezó a hacerse generación más rápido que en el fondo del lote. Eso que ocurre, son generaciones por sectores que se van dando. Entonces siempre sabemos que el habitante normal, siempre si yo me pongo quisquilloso la voy a encontrar. Fíjense esta hojita que me iba agachando y la encuentro en la hoja unifoliada, una soja en B2. Si me llueve toda la campaña normal, casi que ni hablo de la nuera. El problema es que ella está y hay un momento que hace picos. Sabemos que el ambiente que lo favorece son dos. La sequía, porque hay un hongo que la controla, tiene rajatabla, que con sequía ella explota porque no está ese control biológico que es el principal, y además porque los hospedantes se vuelven más susceptibles, o sea, la planta se vuelve más susceptible a la aranuela, la favorece a su desarrollo, la planta con estrés hídrico. Entonces, el ambiente es cuando es seca lo que hace es favorable. Las malezas son focos de ella, por ejemplo, el suyo colorado tiene mucha aranuela, están ahí, también las vemos en la hipomea, siempre muchas malezas de hoja ancha que favorecen su desarrollo. El hongo, Neosigites, que siempre está presente, pero lo interesante también de la sequía y todo esto es la temperatura. Esto, si vean, la tasa de crecimiento de huevo adulto en aranuela varía de 14 a 60 días de acuerdo a los trabajos, no de Argentina, sino brasileños, pero fíjese, de 14 a 60 días de huevo adulto. ¿Cuándo tengo uno y otro? Es interesantísimo este trabajo que muestra que temperaturas medias de 15 grados, media a nivel laboratorio el trabajo, pero
de huevo adulto tarda más o menos 60 días, dependiendo si es macho y hembra. Ahora, a 30 grados de temperatura media son 14 días. Si vemos los días para atrás que estábamos teniendo, era lo cual, ante la falta de lluvia, era muy preocupante Aranuela. Entonces hoy, con esta baja de temperatura que tenemos, y si llueve, ya mi cabeza cambia en la toma de decisión. ¿Por qué digo que cambia muchísimo? Fíjense, nosotros tenemos la granuela en vez de la hoja, que te llena de huevo ahí, y empieza a crecer de abajo hacia arriba. Vamos a ver esto. Nosotros tenemos una escala de daño que va de grado 1 a grado 5. Hace 2 semanas atrás veía este lote de soja con esa granuela. Si ven los manchones, es el grado 1 que decimos ahí. Está la granuela ahí abajo, la vemos ahí abajo, y la soja se ve totalmente normal. En nuestra escala, que estaba mencionando, es grado 1, grado 2. Yo estaba pidiendo, la semana pasada y la anterior, que hiciera un eventual control para esas granuelas en esos lotes. Me decían, pero está hermosa la soja, sí, pero no llegué a grado 3, que después te cuesta horror controlarla. Y si el ambiente sigue siendo muy feo. Ahora, este grado 1, grado 2, como un día como hoy, que bajó la temperatura, llovió, de ahí es donde digo, sí, esperémosla unos días. O sea, esta plaga, la toma de decisión, es, de acuerdo a la presencia de ella, ver su evolución, pero también muy influenciado por el ambiente. Muy influenciado por el ambiente estamos teniendo para la toma de decisión y ver si debemos o no entrar. Sobre todo, ¿por qué? Porque los lotes que tenemos, los productos que tenemos, sacando los fosforados, son productos, y esto es algo que nos está pasando en todo el sector, no hemos olvidado, que hemos migrado de productos de alto volteo y poca persistencia, siempre digo la cabeza de clorpirifos, a productos de bajo volteo y con persistencia. Por ejemplo, granuela abamectina, en oruga las diamida. Entonces los tiempos son distintos y tengo que manejarlo y con un monitoreo ver cómo llegar bien con tal producto en tal momento y ver hacia dónde va la curva poblacional y de daño. Tenemos que hacer todas esas hipótesis para la toma de decisión. Para ver que lograr esta respuesta, que esto fue del año pasado, para una idea que fue una situación extrema, que me lo pasó Genaro Torres, un ingeniero agrónomo del norte de Córdoba, que en Capilla citó en esa zona, él una franja, no pasó la pulverizadora, fíjense lo que es el NDVI, y fíjense lo que es el video, esa parte que ven la foto de las hojas donde sí aplicó, y en el momento que él va caminando y entra en la zona donde no aplicó. Esta respuesta también la tenemos gente lo que es en un año que llueve, que está normal, también la vamos a tener, por más, acá fue extremo, como digo, se cayó la hoja y se murió. O sea, acá estamos hablando un blanco y negro, que es la campaña pasada. Esta campaña no estamos, como decimos, para tirar manteca al techo, pero estamos mucho mejor que la campaña pasada y no nos descuidemos estos bichitos que lo que hacen es quitar funcionalidad a la hoja, que es la parte buena que tiene una oruga, por eso la introducción de la defoliación, del remanente verde que no le quita funcionalidad. Acá la hoja que te queda sí le quita funcionalidad al bicho con el raspado. ¿Sí? ¿Perdón? Ah. Así que eso era el repaso de plaga para esta campaña, en estos 40 minutos, más o menos 45 minutos, que me pegado Samantha. Y ahora, bueno, estoy abierto a las preguntas. Sí, muchas gracias, Beto, muy claro. Y sí, vamos a ver que el que quiere hacer una pregunta, que active su micrófono y lo escuchamos. Hola, Sí, ¿me escuchás? sí, Sí, sí. se te escucha. Quería hacer una consulta. ¿Cuál era no entendí bien cuál era el problema con las diamidas, de aplicar diamidas? Lo que decía el error de ese que cometieron, la oruga estaba comiendo vainas. Si vos haces aplicaciones de amida principalmente actúa por ingestión. Actúa por ingestión. Y el bicho está comiendo vainas. Es obvio que no va a funcionar. Porque la mayor cantidad de activos te quedan las hojas. Y lo que puede llegar a una vaina, la cantidad de activos que puede comer una vaina es despreciable. No va a ser controlada nunca una oruga comiendo vainas con un producto por ingestión. Como la de amida lo hemos utilizado, salta la de amida. Puede ser cualquier otro producto por ingestión, que actúa únicamente por ingestión. Entonces ahí
la oruga misma te está diciendo, está ella comiendo vaina, necesita sí o sí control por vía del contacto. O sea, es tocar y tumbar. Porque no se va a intoxicar con el activo que le estás poniendo, independientemente del activo, al actuar la ingestión. Es similar a lo que suele pasar con chinche. Chinche, ¿por qué los productos se le agregó piretroide? Porque el principal control que se logra con chinche es a través del contacto de los adultos. El neonicotinoide que funciona por ingestión es para que recién eclosionen, que hacen picadura de prueba en hojas, para que eclosionan. Pero el adulto que va y pica vainas jamás va a morir por un producto por ingestión, que es el neonicotinoide. Entonces sí o sí tiene que ir con el piretroide. Acá el razonamiento es el mismo, es decir, entender, es contacto e ingestión lo que necesito yo para controlarlo. Y veo el producto que tengo y digo, mira, este producto va a funcionar. En el caso de las medidoras, el problema es que funciona la ingestión perfecta. Ahora, porque llega la gota a la hoja, sí, llega la gota a la hoja. Come hoja, come hoja. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo no la estoy poniendo ahí, a la gota en la hoja. Eso es lo que estoy haciendo, el razonamiento que por ahí quiero que haga el sector para decir, a ver, ¿dónde puede estar la mayor falla cuando no logro el control deseado? No sé si se entendió un poco. Clarísimo, Sí, claro. muchísimas gracias. ¿Alguno más? Me parece Había una que Beto, pregunta en te hago el... una consulta. Sí. Esto es Departamento Rivadavia, Zona de América. Soja de segunda en B2, B3, más o menos intacta, con nacimiento y eclosión de medidora. ¿Qué parámetro tomás para ver si considerás o no y si la considerás intacta o ya totalmente lo descartás? Si es medidora, no me importa si es intacta o no es intacta. Medidora, las dos las ataca por igual, controla. Sí, un detalle que puede pasar. Como todas las plagas, como todos los bichos, siempre tienen preferencia y buscar nichos en los campos donde oviponar. Entonces, medidora es una que ovipone en forma homogénea en el lote, pero tiene una altísima variabilidad entre variedades. Por ejemplo, la grupo 6, la 60 y no me acuerdo cuánto, y la 55, nosotros estamos viendo en el norte una gran variabilidad de ovipostura y presión de la plaga, porque ella prefiere oviponer el grupo 5 antes que la 6. Eso sí puede pasar. Pero a la hora de ella alimentarse, tanto sea intacto o no intacto, es lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque puede decir, mirá, tal intacta tiene menos. No, es la variedad, no porque sea o no intacta. En base a eso, me dijiste una soja muy chiquita, B2, B3, yo sé que esa defoliación, mientras no me retrasa el crecimiento de la planta, es despreciable, pero ahí vos ya sabés, porque me está diciendo la fecha de siembra, le va a costar horrores cerrar surco esa soja. O sea, estando en febrero una sojita tan chiquita y la hoja la tenés que cuidar mucho más que si sembras una fecha más temprana donde sabes que el desarrollo va a ser normal. Ahí vos tenés que poner el criterio de cómo vas a proteger esas hojas y ver la presencia de la plaga, qué cantidad y qué defoliación va teniendo. Ahí tenés que ir jugando con esas dos cosas. La pregunta jodida me has hecho, ¿no? Tendré que estar cambiando campo con vos para decidirlo. Porque hay que ver bien cómo viene esa soja, no. En América, una soja en B3, me dijiste, ¿puede ser? Eso puede ser 15 y ahora está en B5, pero tengo Es 5 en América, por eso es. Y 25, 26 y 27 de diciembre. Siempre. Está muy chiquita, muy poco desarrollo. Ahí me cambias todo ahí, la toma de decisión. Para decir cómo proteger. Ahí es política de la hoja que protejo. Siempre digo esto. Tenemos que ser conscientes en qué momento del cultivo yo me doy el lujo de decir, puedo perder esta hoja, no me pasa nada. Y cuando digo, no me doy el lujo de perderla. Pero sí, ¿por qué pongo ese criterio? Para evitar lo estético, porque hay muchos que se guían por lo estético, y lo estético te lleva a dos cosas. A sobreestimar el daño, y lo que me pasa con trips y arano era a subestimar el daño. Trips sobre todo. No se ve el daño que causa y cuando lo ves ya es tarde. Entonces, siempre digo, metamos más criterio y no tanto lo estético. Por ejemplo, a mí me sembraron soja acá en el norte de Córdoba. En diciembre tuve un pico en enero de medidora, sojita en B3, y yo conociendo mi soja y mi zona, sé que esas hojas llegan a un B10 tranquilamente, cierran el surco, y la defoliación era estética de esas hojas que se van a caer naturalmente y que crecieron bien. Entonces, decía, esa defoliación no se preocupen, no se hagan problemas por 2 por metro, 3 por metro. Distinto si me decís, mira, tengo una soja en B5 y me caen 20 orugas por metro. No, pará, te va a pegar un palizón.
Buenos días. Beto, Sí. una pregunta. En el caso de Spodoptera, cuando no esté comiendo, cuando no esté yendo el grano, ponele, estamos entrando ahora, ¿tiene consumo de hoja también? Sí. Sí, el consumo de grano no sé por qué lo hace a partir de R5, fines R6. Si no, está únicamente defoliando. La cosmiode, ¿no? La cosmiode. Sí. Hasta ahora, Frugiperda comiendo grano, una vez vi una foto de un brasilero, bueno, Brasil es otra situación, en Argentina nunca lo he visto yo por lo menos. Bien, perfecto, gracias. Hola, buen día, Beto. Te hago una consulta. Sí. ¿Crees que en diamidas habría que estar ajustando las dosis? Lo que sale en el marbete que por ahí no esté alcanzando, incluso en aquellos productos que por ahí están combinando con piretroides, tipo la androcelotrina. No creo que tenga que ajustar dosis. Sí, un manejo de la dosis. A ver, por ejemplo, cuando se hicieron los ensayos, esto pues me acuerdo hace mucho, de la gente de Bayer y de DuPont en su momento, las 2-diamida, para lo que era el NOA-INEA, que lo hicieron para Crisodexis, hicieron dosis más alta. Que esa dosis más alta, que estaba correcto, pero no era por la oruga en sí, o sea, la escalera de dosis que hicieron a campo le daba una dosis mucho más alta para ser controlada. Pero yo decía, ojo en los por qué tiene que ser más alta. Y yo lo que decía, no era únicamente la especie, sino, cállate, tenés temperatura más alta y sojas con mayor desarrollo foliar. Entonces, yo lo que estoy planteando para Rachyplusia, pensar en esos dos factores que se hicieron para Crisodexis. Entonces, hay situaciones de campo que yo digo, mira, usame la dosis Crisodexis para la medidora, pero no porque la medidora esta sea más tolerante, sino porque tiene condición ambiental que era la de NOA-INEA. Eso es lo que estoy planteando, de ese ajuste de mayor dosis, de acuerdo que de esos márgenes que te daban marbete para distintas especies. Mira un detalle, por ejemplo, a ver, que ayude a razonar. Consume más área foliar, medidora, consume más área foliar en una soja que en un girasol. Área foliar por individuo. ¿Cuál de los dos cultivos tiene que tener más dosis? ¿Girasol o soja? Ella consume más área foliar en soja que en girasol. Y en la misma oruga, ¿cuál tendría que tener más dosis? De diamida, ¿no? El El girasol. El girasol. La soja. Girasol. El girasol. ¿Dónde está la respuesta? Si un producto que actúa por ingestión y consume menos área foliar, hay menor probabilidad que ella consuma la cantidad de activo para poder morir. En soja, como comen más hoja, comen más activo también. Entonces, obvio que en girasol lleva mucha más dosis. Y la oruga es la misma. Es la misma Rachyplusia nu, que está a los dos lados. Entonces, fíjate por ahí cómo ese pequeño detalle, que también te puede pasar una soja, no una soja en un B4 que una soja en B6, la cantidad de foliar con la cantidad de activo que le coloco. Entonces, tengo que tener esas cosas en cuenta. Entonces, me gusta jugar más con eso que decir que hay que aumentar dosis porque haya cambiado la performance de las diamidas. Son más bien distintas situaciones de campo que se dan. Que ojo, supongo que me mata lo de Atanor porque sé que han gastado fortuna en el registro de fluendiamide, pero supongo que se cagan las diamidas, que se cagan las diamidas, que no puedan vender 1 litro de diamida. Este razonamiento es para todos los otros activos por igual, para todos los activos. O sea, para metoxifenocide, para todo, pasa exactamente lo mismo. Es más, metoxifenocide falló en NOA-INEA porque las dosis de registro que decían de 120 y 150 para sojas chicas. Y en la época que salió, las sojas más sembradas de NOA-INEA era Munasca, un grupo 8 largo, que era un árbol prácticamente. Pero en serio, eran árboles. Y era una cuestión de tamaño de planta. Porque si algo que tenía el bueno metoxifenocide, que las orugas más susceptibles a metoxifenocide justamente es las medidoras. Es una molécula que le costaba mucho anticarsia, pero no las medidoras. Hola, buen día. Beto. Sí. Yo te hago una consulta. El martes recorrí una soja que está en estado reproductivo R5.5 con ataque de medidora, una soja intacta. Soy Sí. en la zona norte de Buenos Aires.
La idea era esperar la lluvia para hacer la aplicación, para tener mejor condición, ¿no es cierto? Sí. ¿Con qué recomendás? ¿Voy con volteo o voy con una diamida? Suponiendo que tengo, no sé, 20 días más de hoja verde, tranquilo. Y ahí es una cuestión de costos y de eficiencia que quieras lograr. O sea, una soja en ese estadio, yo digo, mira, la eficiencia de control, por más que sea baja, es para darle un tate quieto, porque ya está hecha esa soja. O sea, ojo, si vos me cierres 5.5, porque hay un lío barro con eso. Entonces me dijeron, mi soja está en R5.7. La escala de Frederick Cabines hablaba de R5 y R6, punto. Después, los ecofisiólogos la dividieron en R5 en 5 puntos, no en 10. R5.5 es cuando todavía los granos no se tocan entre ellos, para decir que R6, pero está ocupando toda la cavidad. O sea, R5.5 me está diciendo que ya está en R6. Si está en ese periodo ya tenés más de tendrías casi el 90% del grano lleno. Entonces, tenés que ver el remanente de hoja que te queda, alcanzaría para llenar. Entonces, ahí ya decís, mirá, una pequeña eficiencia de control para que me proteja un poco la hoja, termino de llenar tranquilo lo que me queda. Distinto si es un R5 inicio. Entonces, ahí ya es una cuestión de costo y eficiencia que quieras lograr. Entonces, ahí es donde decís, sí, mirá, pongo algo que, como decís vos, algo de volteo de contacto, por ejemplo, un piretroide. Pero sabemos que el piretroide en medidora, por todo lo que hablamos, la eficiencia es más baja. Pero bueno, lo que me quede y me come no me molesta porque ya está hecha la soja. Ese sería el razonamiento que haría. Distinto si me hubiera dicho estoy en R3. Ajá, ahí me cambias todo. Perfecto, gracias. Beto, si te parece, voy presentando los productos que tiene Atanor para la solución de lo que sean los insecticidas, control de orugas que estuvimos viendo, y si surgen más preguntas, las vamos respondiendo después. Son 5 minutitos. Sí, ¿Te dale, parece? perfecto. Sí, va bien, Inés. Bueno, vamos a ver las alternativas que tiene Atanor. Ahí lo pueden ver. ¿Se ve? Sí, yo por lo menos lo veo. Perfecto. Bueno, tenemos el metoxifenocide, que lo nombraba hoy Beto, se llama Oponente, es metoxifenocide al 24%, es un IgR que va a modificar el proceso de muda del Lepidópteros. Esto es importante porque el producto lo que hace es ser selectivo para lepidópteros, no va a modificar la fauna benéfica. Actúa por ingestión, entonces recordar este concepto que lo dio Beto, el producto va a quedar en las hojas y va a ser para controlar las orugas que consuman hojas. Es importante el momento de ubicar este producto con respecto al tamaño de las larvas, ya que es muy efectivo para larvas pequeñas, donde el insecto tiende a tener varias mudas y es donde actúa el producto. Y cuanto más pequeña sea la oruga, menor es la cantidad que tiene que comer o menor el ingrediente activo para controlarme ese insecto. Lo primero que hace es dejar de consumir hojas y al ser un producto de ingestión, el resultado que vamos a ver lleva tiempo, entonces es importante ubicarlo anticipadamente, no esperar a tener un gran volumen de población de orugas para usar este producto. Va a andar muy bien para las orugas medidoras, orugas que consuman hojas y que se encuentran en cualquier estrato de la planta, porque también es importante calidad de aplicación, ¿no es cierto? Pero el producto va a quedar en las hojas. Tenemos flubendiamide, que es la diamida. Este flubendiamide, la concentración es al 22,2%. Tiene varios registros en varios cultivos. De nuevo, este producto va a quedar en las hojas. Es un producto de ingestión. Entonces es importante ubicarlo para orugas que consuman hojas y ubicarlo temprano. El primer síntoma que vamos a ver es que las orugas dejan de alimentarse. Ya con 2-3 horas de aplicado el producto, la oruga va a dejar de hacer daño. Y con el correr de los días, a los 3-4 días, la vamos a ver muerta. Pero lo importante es que saber que vamos a aplicar y la vamos a seguir viendo vivas, pero el daño tiene que disminuir. El target es
todo el complejo de orugas que vimos hoy, tanto bolillera, medidora, falsa. Ojo, bolillera cuando está consumiendo hojas, no en un periodo donde esté consumiendo vaina o grano. Las dosis es mejor mirar el marbete para saber a qué target de oruga queremos apuntar, porque no, con una sola dosis no vamos a controlar todas las orugas. Por ahí se intenta ver cuál es el tema de la dosis, pero la dosis, como explicaba hoy Beto, depende de la oruga, depende de también el cultivo. Así que para sacarse dudas, consultar el marbete. También el momento de aplicación, las larvas entre L1 a L5 funciona muy bien. El mecanismo de acción va a ser el movimiento de calcio dentro del insecto, entonces lo que va a hacer es paralizar el sistema muscular y después la posterior muerte. Es selectivo para lepidópteros y tiene muy buena resistencia a las lluvias, tiene acción translaminar. Entonces, lo que sea el estrato medio también va a ser un producto muy oportuno para utilizarlo. Vamos a Talante Plus, que es una mezcla de dos principios activos, tiene neonicotinoide y tiene bifentrin, que es un piretroide. Este producto es muy interesante porque podemos tener orugas y chinche a la vez y este producto nos va a solucionar o varios complejos de insectos que va a estar al mismo tiempo o que puede estar. Entonces, con una aplicación podemos controlar tanto orugas, chinche, trips y arañuelas. Esta mezcla de estos dos principios activos nos va a dar el neonicotinoide, una residualidad para chinche, para todo lo que sea picador suctor, y un piretroide de alto volteo como es el bifentrin. También tenemos Ariete Full, que combina también neonicotinoide con piretroide, pero cambiando el bifentrin por la lambda-cialotrina. Para dosis, de nuevo, mejor controlar marbete para ver qué tipo de insecto target queremos controlar. Al igual que Talante Plus, controlamos orugas, chinche, trips, picudo. Tenemos un piretroide de alto volteo como es la lambda y tenemos un neonicotinoide como el tiametoxan que tiene residualidad y va a actuar en el sistema nervioso central de los picadores suctores que podamos tener en la soja, en el cultivo. Vamos a entrevero. Entrevero es bifentrin solo al 10%. El bifentrin es muy buen insecticida, acaricida, es el único que no es ácaro-inductor. ¿Qué quiere decir esto? La arañuela antes de morir no va a dejar gran descendencia como en otros piretroides. El bifentrin es uno de los piretroides últimos en salir al mercado de una generación más nueva, que tiene un gran poder de volteo, es de contacto, entonces tener en cuenta que este producto para orugas que se encuentran en el estrato medio, con un cultivo muy tupido, va a ser difícil llegar a hacer contacto. Es muy buena estrategia este bifentrin o las mezclas, como veíamos, para cultivos que no han cerrado el surco, donde el mosquito puede entrar y podemos tener una buena llegada a las plantas, mojarlas bien o tener buenos impactos en el estrato medio, o es muy buena estrategia cuando tenemos plantas recién implantadas, que tenemos, por ejemplo, cortadora o orugas bolilleras actuando de cortador, donde yo puedo llegar a tener contacto con la oruga. También arañuelas, trips, funciona muy bien el bifentrin. Y por último tenemos abamectina, que se llama Ferox. Abamectina al 1,8, tiene un prolongado efecto residual en las hojas. Es efectivo para todo lo que sea ácaros. Esa dosis es para arañuela roja, Tetranichus, 200 centímetros cúbicos por hectárea. Posee acción translaminar. Los ácaros no van a morir de manera inmediata, pero sí van a dejar de causar daño y con el posterior de las horas y los días vamos a tener un control absoluto sobre arañuelas. Esto sería un posicionamiento, es un esquema, no lo tomemos como una receta fija, solamente a modo ilustrativo. Los primeros estadios podemos, como yo les comentaba, si no tenemos un cierre de surco y tenemos las plantas todavía que podamos llegar,
un bifentrin, un oponente. El oponente tiene muy buena residualidad, así que podríamos combinar esos dos productos. Para sojas un poquito más avanzadas, donde vamos a tener una defoliación, usar un baluarte, una diamida que sea de ingestión. También podemos combinar estos dos productos, un bifentrin con una diamida. Y cuando empezamos a tener chinche, es muy buena estrategia usar esta combinación de productos que son neonicotinoides más piretroides. Bueno, esa era mi presentación de productos. Si tienen alguna duda, ahí está mi mail y mi teléfono. Me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje, me pueden llamar para cualquier consulta. Si Samantha, en el chat tenemos Sí. algunas consultas. Sí, decime. Comentan. Beto, ¿qué pasa con una plaga como trip después de este cambio de clima que aparentemente se torna más húmedo después de la sequía? ¿Su población decrece? ¿Deja de ser importante? No, a diferencia de Aranuela, que depende mucho del ambiente, trips no tanto. O sea, Aranuela hacemos con una plaga que se acelera con la temperatura, trips también, pero que con lluvia Aranuela se calma un poco. Con trips no, la población no cambia. Lo que sí generalmente se observa es que cambia la performance del cultivo, y eso a veces engaña, ¿no? Dice, no, mira, trips dejó de molestar. Generalmente el cultivo se pone más lindo, pero él sigue estando. ¿No? Nunca hemos visto que varíe la población por el cambio de ambiente como esto de lluvias de trips. Perfecto, Beto, muchísimas gracias. Por otro lado, nos consultan, ¿qué insecticida tiene mayor residualidad en trips? Consulta Gustavo. Oh, yo te diría que ninguno. Porque ¿a qué voy? Si los comparamos con la persistencia y control que tienen los IGR o las diamida en el Lepidoptero, olvídense para lo que es trips y aranuela. Son mucho más cortos. A mí la droga que más satisfacción me da en trips y aranuela es la abamectina. Sí tiene más persistencia en aranuela que en trips, la abamectina. No tiene mucha persistencia. Pero de todos los productos que he evaluado y que hay muchos que funcionen bien, persistencia y control no. Por eso hay que tomar decisión puntual en el momento justo donde tengo que controlar. Pues no estoy teniendo buena persistencia y control. Bien, Beto. Por otro lado, Alexis consulta. Baluarte, lo vende Amida, tolera lluvias. ¿Cuánto tiempo antes de la lluvia se debe aplicar? ¡Ja! ¿Querés que te mienta? Es medio complejo el... Quien embarró la cancha, eso lo voy a decir con toda letra, Monsanto, con Roundup, en su momento. con el glifo. Aplique que llueve a la media hora y ya está todo adentro. Ante una maleza tan susceptible, como era en su momento la Alepo, la poca droga que le entraba ya tenés control. Y esa es la ventaja que tenía. El tema es que acá siempre ante una lluvia hay lavado de producto de acuerdo a los momentos que ocurran. Y de ahí que vos querés que te quede la mayor parte. No hay no hay un tiempo medido, no está medido. Entonces, sabiendo que no está medido, yo me tomo margen de seguridad. Es decir, che, que no te llueva dentro de las 24 horas. Me tomo ese margen de seguridad. Fíjate. Si eventualmente lo tenés que hacer, bueno, sé consciente que se te puede haber lavado el producto. Pero me tomo ese margen. A veces a los productores les digo, mirá, 12 horas, dale, vamos. Pero soy consciente que puede haber lavado. Entonces, si me aplicaron ayer al mediodía, por ejemplo, y se largó a llover fuerte acá en Córdoba a la tarde-noche, y estoy cortando clavos e ir a revisar el fin de semana. Los quiero invitar a responder una encuesta de satisfacción sobre cómo fue esta capacitación. Les pido que entren al link y respondan con total sinceridad. Las dejé ahí en el chat y nos va a servir que nos vayan dejando sus mails para las siguientes capacitaciones que vamos a ir haciendo. La siguiente, ya los invito, es el viernes que viene sobre chinches con Javier Vázquez. Así que es importante que completen este formulario de satisfacción y nos dejen su mail. Por otro lado, Marcos nos consulta por aquí, ¿qué insecticida se ofrece hoy por hoy para bolilleras consumiendo vainas? Entiendo que va sobre nuestro portfolio, no sé si la querés responder vos, Samantha. Sí, yo le había respondido ahí en el chat. Si Bien. está consumiendo vainas, vamos a ir con un piretroide de contacto. El tema de la llegada al producto es
es lo complejo, no el producto o no la oruga. El producto tiene muy buen control porque es un piretroide de contacto. El tema es llegar a tener contacto con esta oruga. Si nosotros vamos con otro producto y que sea de ingestión, como explicó Beto, no va a estar consumiendo hojas, entonces no va a tener control si aplicamos diamida. Iríamos con un piretroide de contacto. O las mezclas que tenemos, piretroide más neonicotinoides, y tenemos chinche también. No sé, Beto, si vos irías con otra cosa. No. El gran efecto que tiene en bolillero los productos de... Porque bolillera es muy difícil, es jodida para consumir hoja. Entonces, ¿dónde está el efecto? ¿Dónde consume hoja bolillera? En los primeros estadios. Y después se va directamente al brote o a la vaina. Entonces, ¿dónde está la ventaja de aplicar un producto por ingestión? Es que vos lo pones, por ejemplo, para medidora, y si eventualmente tenés los días, que nos ha pasado en ensayos, un ataque bolillera, estás cubierto, pero estás más que cubierto. Porque la que nace raspa la hoja y muere. Entonces, no es que las diamidas no funcionen para bolilleras, sino que es por una cuestión de actividad de la oruga. Para dar una idea, en garbanzo, nosotros usamos diamida, y en garbanzo se mete dentro de la vaina. Es increíble. Entonces, ¿cómo se hace? Se ve ovipostura, pico de adulto, y se pone la diamida en garbanzo. Y tenemos cero problema bolillero. Esa es la forma de manejarlo. Entonces, si la ventaja de un producto como la diamida que tiene control de bolillera es justamente cuando viene el ataque posterior. Pero eso que hay que ver, que una vez que la oruga ya pasó al estadio L3, ya se va directamente a la vaina. Está perfecto. Muchísimas gracias, Beto. Agu Ureta nos consulta por el chat. Beto, no se habla en general de esto, pero ¿sabes si existe incompatibilidad entre insecticidas o entre insecticidas y fungicidas que se usan en mezcla y que reduzcan la biodisponibilidad de los mismos? Química no hay hasta ahora ninguna incompatibilidad. Química. Lo que me matás ahí, que ahí cada uno tiene que hacer su prueba, si es física, que es una cuestión de formulación. Y que es un mundo en las marcas, todo, y cada cual tendrá que hacer, de acuerdo al fungicida que tenga, el insecticida que tenga, la premezcla para ver si físicamente hay incompatibilidad. Química no, eso le aseguro que no. Perfecto. Por otro lado, Javier consulta, ¿qué dosis de abamectina al 1,8 recomendás para el control de TRIP? Igual que Granuela, piso 200 de la 1,8, piso 200. Y a veces, de acuerdo al ambiente y la presión, vamos a 300. Son las dos que no funcionan. Más de 300 no hemos visto mejora en la escala de dosis que hemos hecho, no cambia. Muy bien. Por otro lado, Juan Ignacio nos consulta, ¿cómo es el comportamiento de oruga medidora posterior a una lluvia de 80 milímetros y días húmedos? ¿Baja la cantidad? Se debe referir al volteo por lluvia. Hay que ir de vuelta al lote. ¿Por qué? Porque tengo de los dos casos. Tengo que mirar, la lluvia me la destruyó, ya sea por hongos o porque se caen, se embarran, no se levantan porque el chaparrón fue fuerte, y he tenido casos que siguen igual. Digamos, lo recomendable es por una lluvia, hay que volver a ir. Tengo los dos casos. No hay una regla. Lo normal sería, si me preguntás qué es lo más normal, y que debería haber una tendencia a la baja. Lo más normal, pero me ha pasado sorpresas. Llovió y no, siguen igualitas las locas. Así que no, hay que ir de vuelta al lote. Perfecto, entonces Beto, seguimos caminando el lote. Muchachos, hasta aquí las consultas que hay en el chat. No sé si alguno que tienen disponibilidad de abrir micrófonos, dejarnos alguna consulta o dejarnos alguna consulta en el chat. De todos modos, estamos a disposición. Sí, con respecto a los videos que nos piden, vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Esto lleva un tiempo de edición, pero cuando los tengamos a todos le vamos a compartir el link. Cuando esté se los pasamos. Pero también es importante que hagan la encuesta de satisfacción, que nosotros se la podemos enviar al mail una vez que tengamos todo el material. Ahí se las vuelvo a compartir. ¿Alguna consulta más? Algo que les haya quedado. Bueno, Beto, queremos agradecerte desde Datanor. Siempre clarísimo. Está muy bueno todo tu experiencia y lo explicas muy claro, así que nos sirve mucho, te agradecemos y estamos en contacto. Si alguien más tiene
alguna consulta, nos vamos mandando algún mensaje, algún mail y lo vamos resolviendo. Acá nos dejan una última consulta, Samantha. Sí. Vamos para otro lado, pero bueno. Beto, ¿tenés algún ensayo? A ver si me fue. ¿Tenés ensayos hechos con quintal extra para TRIP, tu cura? ¿Algo para decir al respecto? Sí, ojo con las espinosínas. Las espinosínas tienen control en TRIPS, pero no tienen la performance de lo que yo estoy viendo en una abamectina. Menos de un clorfenapir, por ejemplo. Clorfenapir no es un fosforado, pero es un producto muy tóxico, fuerte, tumba todo. Es más, se prohibió en frutales por cómo mata pájaros, para dar una idea. Pero, digamos, ¿tiene efecto la espinosina sobre el TRIP? Sí. Si yo tengo un problema puntual de TRIPS, ¿iría con eso? No. ¿Entiendes? O sea, sí, de paso te ayuda para el control de TRIPS, te lo mantiene a raya, sí. Pero si tu problema es TRIPS, no iría con eso. No sé si se entendió. Sí. A ver, la consulta iba dirigida por Matías. A veces siempre pregunto eso, si es complemento o es el objetivo de control. Por ejemplo, el neonicotinoide, ¿tiene efecto en TRIPS? Sí, tiene efecto en TRIPS. Sí, ¿vas para la TRIPS con él? No. Yo sé que para eventualmente un control de chinche, de paso el neonicotinoide me ayuda para TRIPS. Acá nos responde Matías que sí está respondida la consulta. Muchísimas gracias. Bueno, Beto, te liberamos. Vamos, gente. Que tengas un lindo día, que todos tengan un lindo día y gracias por todo. Súper claro. Gracias, Samantha. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Muy bueno, Beto. Gracias. Saludos. Excelente. Gracias. Beto, gracias, chicos.